Muchas gracias, diputada presidenta. Con su venia, diputadas, diputados, medios de comunicación que nos siguen a través de las diversas plataformas digitales. Bienvenido sea usted, señor secretario. Ciudadano, doctor Marcial Rodríguez Saldaña. Qué bueno que podamos hacer este acto de rendición de cuentas, una forma de informar al pueblo de Guerrero con motivo de la glosa del primer informe de la ciudadana gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda. A nombre del grupo parlamentario del PRD, me permito hacer los siguientes cuestionamientos que nos permitirán comprender la compleja y diversa problemática de la educación en Guerrero y lo que la Secretaría a su cargo hace para atenderla. Señor secretario, preguntarle de manera muy concreta en el asunto de trabajadores no FONE lo siguiente: ¿cuál es el estado actual con respecto al pago por conceptos de ISR, IVA, retenciones, ISSSTE, SAR, FOBISSSTE y ahorro solidario? ¿Cuál es el avance en esta administración en la transferencia de la nómina magisterial a la Federación? En cuanto al problema de analfabetismo en Guerrero, sexenios van y sexenios vienen, y el problema continúa. Si en su apartado de situación operativa y presupuestal 2022 manifiesta que el presupuesto federal disminuyó en el programa de educación para adultos en el ramo 11 de educación pública en una reducción del menos 67%, en ese sentido preguntarle, en medio de estas restricciones presupuestales, ¿cuál sería la ruta más viable de solución? Señor secretario, el sector educativo es fuente de constantes movilizaciones y protestas en las regiones de nuestro hermoso estado de Guerrero, que alteran la vida de la ciudadanía y muestran a su dependencia rebasada y sin capacidad de respuesta. ¿Cómo puede explicar usted esta conflictividad? Asimismo, señor secretario, un tema que tiene crispado al estado de Guerrero es sin duda el tema de las normales. ¿Cuál es la posibilidad real de atender las demandas de los egresados de las escuelas normalistas antes de que salgan a las calles a demandar plazas y apoyos? Y finalmente preguntarle, ¿cuál es el estatus del programa piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública para aplicar el nuevo modelo educativo en Guerrero, luego de que el juez sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo, otorgara una suspensión que detiene momentáneamente su entrada en vigor? ¿Puede explicarnos brevemente en qué consiste este nuevo modelo educativo y qué impacto tiene la suspensión decretada? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Patricia Doroteo Calderón. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso. En relación a las preguntas que ha formulado la diputada Patricia, quiero comentar lo siguiente.
en el caso de los trabajadores no FONE, efectivamente, en la actual administración, sector educativo, lo que se ha hecho es cuidar que los trabajadores y el gobierno se pueda cumplir con las obligaciones de carácter fiscal. Es por ello que, como hemos informado aquí, se ha hecho el pago de 123.916.454 pesos para precisamente cubrir lo que se refiere al ISR, al IVA, al ISSSTE, SAR, FOBISSSTE, Ahorro Solidario, a los trabajadores no FONE. Esto implica una política de ordenamiento financiero en la Secretaría de Educación Guerrero, proteger a los trabajadores que no están en el FONE, y quiero aprovechar para decirles que en este periodo de gobierno los trabajadores que no están en el FONE han sido cubiertos sus salarios de manera puntual, y así vamos a continuar en los siguientes meses de este gobierno y años que tiene por delante, de tal manera que el interés principal de esto es salvaguardar y cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el gobierno de Guerrero a través de la Secretaría de Educación. Bueno, como ya hemos también comentado aquí, en materia de analfabetismo, pues se han desplegado una serie de acciones para fortalecer la infraestructura de este nivel de educación de jóvenes y adultos. En este caso, se han apoyado a los centros donde se imparte educación para jóvenes y adultos, se les ha dotado de equipos de cómputos, de celulares, de módems, para que de esta manera se amplíe la infraestructura y se pueda también ampliar la cobertura educativa. Yo creo que aquí en este sector sí es muy importante destacar que el hecho de que haya una disminución en el porcentaje de analfabetas en Guerrero de 1%, sí representa un resultado muy importante en materia educativa para el gobierno del Estado de Guerrero. También hemos expuesto a ustedes, hemos informado que ha existido una gran movilidad del sector educativo y hemos informado también cuáles son las principales demandas que hay en este nivel. Una de ellas es la demanda de maestros. Ya informamos a ustedes que encontramos la Secretaría de Educación Guerrero con 69 escuelas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues es natural que los padres de familia reclamen educación para sus hijos y que utilicen distintos mecanismos para poder ser atendidos. Afortunadamente, por un lado, se ha logrado reabrir 40 escuelas que estaban cerradas y por falta de recursos humanos, es decir, de docentes, tenemos pendiente todavía 29 escuelas que con el programa de estímulo a la jubilación vamos a liberar plazas para poder cubrir las escuelas que hacen falta. Aquí tenemos la gráfica también donde se menciona la falta de maestros en los diferentes niveles educativos. Es normal que en cuanto hay una demanda de carácter significativa como la falta de maestros, pues que hay una exigencia para ello, pero la Secretaría de Educación Guerrero también tiene un límite en cuanto a la respuesta de estas demandas. Si tenemos este rezago durante años atrás, resulta verdaderamente difícil en un año de gobierno poder resolver el rezago educativo durante mucho tiempo, de tal manera que en acciones precisas y concretas como la reapertura de escuelas y enviar los docentes a este sector educativo es como podemos atender este tipo de demandas. Vamos a mantener siempre la puerta abierta, siempre una política de diálogo, ¿sí? No queremos regresar a periodos en donde se incendiaban instalaciones, en algún momento incluso aquí este propio Congreso del Estado,
sino mantener una política de diálogo permanente, de atención y también decir en base a los recursos humanos disponibles, a los recursos financieros disponibles para atender las demandas y evidentemente una vez que se atienden, que se resuelven, pues disminuyen de manera natural las movilizaciones, como es el caso de las normales. Es decir, si nosotros observamos en este año de gobierno, realmente las expresiones de inconformidad de normalistas reclamando plazas han sido muy pocas. ¿Por qué razón? Porque hay una atención a los estudiantes normalistas desde que van a egresar. Se tiene un diálogo constante con ellos, se les apoya en capacitación para que puedan presentar sus exámenes de manera más adecuada, puedan obtener las mejores evaluaciones y de esta manera puedan obtener los primeros lugares en las listas de prelación. Ya informamos aquí ustedes que se han entregado 540 plazas nuevas a egresados normalistas del ciclo anterior. Y con esto, por un lado, damos respuesta a la demanda de docentes y damos respuesta también a los egresados normalistas que han reclamado con justeza sus plazas. Quiero decir que este proceso de asignación de plazas a egresados normalistas que participan en las convocatorias y se ganan su derecho a una plaza mediante un examen, que por cierto esto es parte de la transformación educativa, es decir, ahora ya no se heredan las plazas, ya no se venden las plazas, ahora las plazas se tienen que ganar mediante un examen en una convocatoria. Así que también con los normalistas vamos a mantener este diálogo constante, permanente, y tenemos un periodo de aquí hasta mayo para poder cubrir todas las plazas que fueron concursadas en la convocatoria del ciclo escolar anterior para este ciclo escolar. En cuanto al programa de apoyo para que entre en vigor en el siguiente ciclo escolar 2023-2024, efectivamente como parte de una metodología que se está llevando en la transformación educativa en el país, en el estado de Guerrero, se está aplicando un programa piloto en Guerrero en 30 escuelas de educación básica en las diferentes regiones de la entidad. Para ello, contamos con una coordinación con el gobierno federal, con un proceso de capacitación, de formación continua de docentes que nos permita ir asimilando, ir apropiándonos de este nuevo modelo educativo, que por cierto ha sido un ejercicio democrático, esto es, para poder llegar al diseño de los nuevos planes y programas de estudio, hubo participación de las maestras y los maestros de Guerrero en distintas reuniones de trabajo, donde presentaron sus ponencias, fueron escuchadas las maestras y los maestros, ha sido un proceso de participación democrática, de tal manera que este proceso de plan piloto pues está avanzando de manera considerable para llegar al siguiente ciclo escolar con el nuevo plan, nuevos programas de estudio y los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Esta nueva escuela mexicana precisamente tiene una visión diferente al modelo neoliberal de las últimas décadas en nuestro país. Además de formar a los estudiantes en las diferentes ciencias naturales, sociales, humanísticas, con un grado de excelencia, como lo dice la reforma constitucional, se trata también de formar ciudadanas y ciudadanos en este proceso de transformación. Entre otros contenidos importantes que tiene la nueva escuela mexicana está precisamente el respeto a los derechos humanos, el fomentar desde la educación una cultura de los derechos humanos, impulsar desde la educación también una cultura
de respeto a nuestro medio ambiente, impulsar también el principio de la equidad, el principio de la igualdad sustantiva, el principio también de la honestidad y varios principios que conforman esta nueva escuela mexicana. Por nuestra parte no hemos recibido ninguna indicación de ninguna autoridad de la Secretaría de Educación Pública. Hemos tenido recientemente, y hablo de los últimos 2 o 3 meses, varias reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas Locales, la CONAEDU, en donde se va llevando un proceso de análisis, de reflexión, de evaluación de cómo va avanzando este proceso de la implementación del nuevo plan y programa de estudio en educación básica. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna indicación de suspender este proceso. Nosotros somos respetuosos de la legalidad. En cuanto recibamos alguna resolución de una autoridad, por supuesto nosotros la vamos a respetar, pero hasta ahora no ha ocurrido porque la CONAEDU mantiene reuniones de manera permanente y cualquier decisión que tiene que ver con el sector educativo, tanto a nivel nacional como en los estados, de inmediato se toma un acuerdo para poder asumirlo en todo el sistema educativo nacional y en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Doroteo Calderón por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Muchas gracias, diputada presidenta. Y bueno, señor secretario, como lo señala, existe una carencia de docentes. Por favor, ¿podría usted ampliar esta información respecto de las acciones que está realizando para disminuir o erradicar esta carencia? ¿Qué proyección se tiene a corto y largo plazo? Y bueno, a lo largo de esta comparecencia, señor secretario, hemos escuchado con atención las acciones que la Secretaría a su cargo realiza para atender los diversos niveles escolares, tanto a la población estudiantil, a la base magisterial, la infraestructura educativa, así como a los egresados de las normales públicas. Por otro lado, en México la pandemia del COVID-19 nos trajo grandes retos y en muchos casos nos hizo vulnerables. Hoy es tiempo de recuperarnos. La educación debe ser la forma de empoderar a las nuevas generaciones que permitan transformar nuestra sociedad. En ese sentido, usted, señor secretario, tiene una gran responsabilidad con la educación del pueblo de Guerrero. Es cierto, un elemento central para la calidad de la educación es la profesionalización de los docentes. La infraestructura y demás criterios que pudieran contemplar una educación de calidad. En materia de infraestructura estamos atrasados. La situación que está viviendo las escuelas en la entidad es grave. Corregirla es quizá cuestión de tiempo, pero también de presupuesto público. Podemos empezar buscando y gestionando mayores recursos a mediano y largo plazo. Otro tema que tampoco no se quiere tratar, pero que está al inicio de cada ciclo escolar, y me refiero a la gratuidad. Escuchemos bien, gratuidad de la educación, por lo cual la fracción parlamentaria del PRD considera que las cuotas voluntarias se deben erradicar como cuotas escolares, además de otros vicios que hay en materia educativa.
Señor secretario, es cierto que usted hereda una problemática que viene desde varias administraciones, así como una serie de prácticas de un sector sindical radical y un movimiento normalista que exige apoyos, como usted lo ha declarado, a veces hasta en exceso, que al no serles concedidos por la insuficiencia presupuestal, los llevan, como ya es su costumbre, a actuar de una manera radical que mucho daño ha hecho a la sociedad. Pero también es cierto que al estar al frente de la Secretaría de Educación, debe usted buscar las rutas de solución a cada uno de los problemas a que se enfrenta. Esa es la responsabilidad inherente al cargo y en el grupo parlamentario del PRD tenemos plena comprensión de lo difícil que es esta responsabilidad, así como dar buenos resultados en todos los casos. Nosotros, la fracción parlamentaria del PRD, desde esta trinchera seguiremos sosteniendo que el Estado debe garantizar los mecanismos para lograr una educación de calidad, así como se establece en el artículo 3º constitucional. Y bueno, debido al tiempo que es insuficiente, diputada presidenta, sería cuanto por parte del grupo parlamentario del PRD. Gracias. Gracias, diputada Patricia Doroteo Calderón. Vamos a dar inicio al tercer